Te vas a arrepentir si dejas pasar esto como si fuera otro video más, no porque sea urgente, no porque sea raro, sino porque si estás leyendo estas palabras ahora, algo en tu campo ya empezó a activarse. Y eso no ocurre por casualidad. O lo sigues, o lo dejas pasar y olvidas. Una vez más, que tu energía ya sabía, este no es un mensaje más, no es un contenido para entretener, es un recordatorio, un portal, una grieta silenciosa por donde empieza a filtrarse tu vibración original, la que fue enterrada bajo capas de ruido, de rutina, de programación invisible. Lo que viene a continuación no es una idea, es una llave. Hay algo que muy pocos se atreven a decir. No estás tomando tus decisiones, no estás sintiendo desde tu verdad, no estás percibiendo el mundo con tus propios ojos, y no porque seas débil, distraído o inconsciente, sino porque lo que te rodea no es neutro, y nunca lo fue. Desde que abres los ojos cada mañana, tu campo energético, ese sutil entramado invisible que precede incluso a tu nombre, ya está siendo invadido por sonidos, por imágenes, por frases que parecen inocentes, por emociones que no nacieron en ti, pero ahora te habitan. Todo lo que no reconoces se convierte en vibración ajena que opera desde dentro. El mayor truco no fue esconderte la verdad, fue hacerte creer que la rutina es natural, que las decisiones son tuyas, que el cansancio constante, esa ansiedad que nunca se va, ese peso sutil en el pecho, es parte de ser adulto, pero no lo es. Es parte de vivir en un campo energético manipulado, distorsionado, programado para que olvides que tú también emites, que tú también puedes crear, que tu vibración tiene dirección, pulso, potencia, y que en este momento, aunque no lo sepas, ya está siendo dirigida por otros. ¿Quiénes? No es la pregunta correcta. No se trata de personas, se trata de frecuencias, de estructuras vibratorias que han sido refinadas durante siglos para disfrazarse de normalidad. Antes eran dogmas, hoy son algoritmos. Antes eran castigos religiosos, hoy son notificaciones. Pero el propósito es el mismo, mantener tu atención fuera de ti, porque donde va tu atención, va tu energía. Y donde insistes, transfieres poder. Si sigues leyendo, algo en ti ya empezó a romper el patrón. No necesitas entenderlo todo, basta con que sientas la verdad vibrando por debajo de las palabras. La manipulación más profunda no llega con gritos ni con cadenas, llega con imágenes bonitas, con frases virales, con urgencias disfrazadas de oportunidades, con ideas suaves que se repiten hasta convertirse en creencias. Y una vez que una creencia se instala, vibra incluso cuando no piensas en ella, porque la vibración no duerme, no necesita tu atención para operar, solo necesita exposición. Y eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. Estás expuesto a un flujo continuo de frecuencias que no elegiste. Estás absorbiendo códigos invisibles que entran por tus sentidos y colonizan tu campo. Y lo más cruel es que todo parece inocente, parece entretenido, parece real, pero no lo es. Es una realidad prestada, una vibración fabricada, una densidad disfrazada de cotidianidad. Cuando Thoth, el guardián de los símbolos, el escriba de los dioses, el arquitecto del lenguaje vibracional, reveló los secretos de la creación. No lo hizo con teorías, lo hizo con códigos, con geometrías vivas, con cantos que activaban puertas invisibles, con palabras que vibraban en resonancia con los planos superiores. Y advirtió, con la precisión de quien conoce los mecanismos del alma, todo lo que no domines dentro de ti será usado en tu contra. Esto no es metáfora, es ley vibracional, es alquimia energética, es ciencia sagrada que fue ridiculizada, escondida, censurada, porque empodera, porque libera.
porque devuelve al ser humano la soberanía sobre su campo, y un ser soberano no se somete, un ser vibrando desde su centro no puede ser manipulado. Por eso el conocimiento fue escondido. Por eso los rituales se convirtieron en folclore. Por eso los símbolos fueron reducidos a decoración. Pero tú no has olvidado del todo, porque si llegaste hasta aquí, es que algo en ti recordó. Tal vez aún no lo entiendes con palabras, pero lo sientes. Sientes que algo no cuadra, que la tristeza no es tuya, que el cansancio no es normal, que vivir desconectado no puede ser el precio de la vida adulta. Y esa intuición, esa incomodidad, ese susurro interior, es la grieta por donde vuelve a entrar la luz. No tienes que aceptar la oscuridad para sentirla. Basta con estar cerca. No necesitas creer en el miedo para vibrarlo. Basta con escucharlo todos los días, porque lo que se repite vibra más fuerte, y lo que vibra con frecuencia entra en tu campo aunque tú lo resistas con la mente. La manipulación no necesita tu permiso, solo necesita que estés ahí, que estés expuesto, que estés abierto. Y eso es lo que ocurre cada día cuando entras en redes, cuando consumes noticias, cuando pasas horas en espacios cargados de densidades que no puedes ver, pero sí sentir. Los antiguos lo sabían. Por eso purificaban su campo cada mañana. Por eso se bañaban con hojas sagradas al amanecer. Por eso entonaban mantras con precisión matemática. Por eso usaban símbolos como puertas vibratorias, porque sabían que todo lo que no se recicla se estanca, y todo lo que se estanca enferma, no solo el cuerpo, también la percepción, también el alma, también tu capacidad de recordar quién eres. Y aquí está el punto más delicado. Cuando te desconectas de tu vibración original, te vuelves vulnerable a todo lo que viene de fuera. Ya no filtras, absorbes, y lo que entra empieza a modelarte, no solo en tus pensamientos, sino en tu cuerpo, en tus emociones, en tu visión del mundo. Te conviertes en eco de lo que consumes, en reflejo de lo que te rodea, en réplica de lo que otros vibraron primero, pero eso puede cambiar. Y empieza ahora, porque ahora ya sabes, ya sientes, ya vibras diferente. Hay algo que casi nadie te dice. Nada de lo que te rodea es neutro, ni el lugar por donde caminas todos los días, ni la canción que suena en segundo plano, ni siquiera los silencios que se cuelan entre conversaciones. Todo vibra, todo emite, todo deja una huella invisible que tu campo recoge, absorbe, almacena, y cuando no estás presente, cuando vives en modo automático, cuando dejas de observar, empiezas a confundir lo que sientes con lo que te están haciendo sentir. Tú no eres tus pensamientos, ni tus emociones más densas, ni el cansancio que te acompaña sin razón, ni esa ansiedad sin nombre que aparece justo cuando todo parece estar bien. Porque muchas veces eso que llamas tuyo es, en realidad, una frecuencia externa alojada dentro de ti, entró sin avisar, sin violencia, sin ritual, solo porque tu campo estaba abierto, solo porque estabas distraído, solo porque nadie te enseñó a cerrar las puertas energéticas. Y no se trata de paranoia, no se trata de miedo, se trata de conciencia vibracional, de darte cuenta de que el mundo no es solo lo que ves, sino sobre todo lo que no ves, pero sí sientes. Se trata de recuperar la capacidad de observar desde el centro, no desde la periferia, porque cuando estás en tu centro, lo notas todo. Las miradas que pesan, las palabras que entran como cuchillas suaves, los lugares que agotan sin explicación, los pensamientos que aparecen como si fueran tuyos, pero no lo son. Vivimos en una red vibratoria donde las emociones flotan, los pensamientos viajan, las intenciones se pegan, cada espacio guarda memoria, cada objeto retiene vibración, cada presencia, aunque no diga una sola palabra,
emite algo que modifica el campo. Por eso los sabios antiguos no entraban a cualquier lugar sin preparación. No hablaban en cualquier momento, no dormían en cualquier dirección, no comían cualquier cosa, no por superstición, sino por respeto al campo, porque sabían que todo afecta. Y tú lo sabes también, aunque lo hayas olvidado, porque lo sentiste muchas veces, cuando entraste a una casa y tu cuerpo se encogió sin razón, cuando estuviste con alguien aparentemente normal y después te sentiste agotado, confundido, enojado, cuando tuviste un sueño extraño después de ver una serie, cuando escuchaste una canción y tu pecho se cerró, nada de eso es casual. Son pequeñas fisuras en el campo, y lo que entra por ahí, se queda, y lo que se queda, vibra, y lo que vibra, crea. Todd lo expresó con claridad vibratoria. Lo que no limpias, te contamina, lo que no reconoces, te gobierna. No es un castigo, es ley de resonancia. El campo no elige moralmente, solo responde a lo que está presente. Y si en tu campo hay frecuencias prestadas, entonces lo que atraes, lo que experimentas, lo que repites, no está siendo dirigido por ti, estás viviendo la programación de otro, y esa es la verdadera manipulación. Hacerte creer que lo que sientes es tuyo, que tu tristeza es debilidad, que tu cansancio es flojera, que tu ansiedad es culpa, pero ¿y si no lo es? ¿Y si solo es resultado de una invasión vibratoria que se repite cada día como una marea silenciosa? ¿Y si el verdadero virus no es físico ni mental, sino energético, una distorsión constante que desordena tu campo y con él tu percepción, tu voluntad, tu alegría? Mira a tu alrededor. ¿Por qué todo parece normal, pero nada se siente bien? ¿Por qué estamos rodeados de estímulos pero nos sentimos vacíos? ¿Por qué la gente habla más pero se comprende menos? ¿Por qué cada vez hay más información pero menos sabiduría? Porque el campo está sobresaturado, porque hay ruido donde debería haber silencio, porque hay repetición donde debería haber intención, porque hay densidad donde debería haber dirección. Los sabios lo sabían, y por eso tenían prácticas de alineación diaria, no como rutina, sino como respiración del alma. Respiraban con los elementos, se bañaban con tierra, escuchaban los vientos, encendían fuego no solo por luz, sino por limpieza vibracional, entonaban sonidos precisos, no como creencias, sino como tecnología sagrada. Cada gesto tenía un propósito energético, porque sabían que el campo era la verdadera realidad. Lo demás solo era consecuencia, y tú lo intuyes, porque cuando respiras profundo, cuando caminas descalzo, cuando te sumerges en el silencio, algo se reorganiza. No lo puedes explicar, pero lo sientes. Tu pecho se aligera, tu mente se aquieta, tu alma recuerda. No es magia, es coherencia vibracional. Es que por un instante volviste al punto de origen, a ese lugar dentro de ti que nunca fue contaminado, pero que fue olvidado. Ese punto sigue ahí, latente, esperando, vibrando, y basta una decisión, una presencia, una intención verdadera, para empezar a reactivarlo. Pero debes elegir, porque el sistema en el que vives fue creado para que olvides, para que sigas girando en el ciclo del agotamiento, para que entregues tu atención a lo externo y descuides tu campo interno. Y eso, tú ya no puedes permitirlo. No después de haber sentido esto, lo que estás a punto de comprender no es una teoría, tampoco es una creencia que debas aceptar o rechazar, es una práctica, un lenguaje, un antiguo arte que vivía en ti mucho antes de que alguien te enseñara a hablar, porque tu primer lenguaje no fue verbal, fue energético. Antes de decir una sola palabra, ya vibrabas, y todo lo que vibraba en ti, pensamientos,
emociones, impulsos sutiles, ya estaba moldeando la realidad que ahora llamas tu vida. Manipular energía no es mover cosas con la mente ni controlar a los demás. Es mucho más preciso, más íntimo y, por eso, más olvidado. Manipular energía es recordar que cada pensamiento que sostienes, cada emoción que alimentas, cada palabra que pronuncias y cada gesto que realizas emite una vibración que configura el campo a tu alrededor, y que ese campo invisible pero activo es el molde desde donde todo lo demás se forma. La primera ley que enseñaban en las escuelas herméticas no era una advertencia, era un mapa. Todo vibra, y lo que vibra, crea. Pero para crear desde lo vibracional, necesitas salir del modo de supervivencia, porque un campo que vibra desde el miedo no puede modelar la realidad. Solo puede reaccionar, solo puede repetir, solo puede sobrevivir. ¿Y cómo sales del modo de reacción? Con presencia, con precisión, con intención consciente. Porque el campo no responde a lo que piensas superficialmente, responde a lo que vibras auténticamente. Puedes repetir afirmaciones 1000 veces, puedes meditar durante horas, pero si lo que sientes internamente no está en coherencia con lo que emites, el campo no se reordena, no se engaña, solo responde. Esto no es castigo, es precisión vibracional. El campo responde con exactitud matemática a la frecuencia predominante que tú emites. Y para manipular esa frecuencia, debes conocer 3 cosas: el origen, el estado actual y la dirección. ¿De dónde parte tu energía? ¿Cómo está tu campo hoy? ¿Y hacia dónde quieres conducirlo? Los antiguos sabían esto. No se sentaban a desear cosas al universo. Se alineaban, se preparaban, activaban su centro vibracional y desde ahí emitían con claridad. Por eso sus rituales eran exactos, por eso sus símbolos eran vivos, por eso cada palabra sagrada mantra, rezo, geometría, color era una coordenada energética, una herramienta para manipular no la materia, sino el campo que da forma a la materia. Tú también puedes hacer esto. Pero debes entender que el primer paso no es emitir, es limpiar. No se puede moldear con precisión un campo sucio. No se puede emitir claridad desde un corazón nublado. Por eso, antes de cualquier técnica, hay un paso olvidado pero esencial: silenciar el ruido, cerrar los canales abiertos, recuperar la autoridad sobre tu atención. La atención es la llave maestra. Donde va tu atención, va tu energía, y donde sostienes tu atención, ahí se imprime tu poder. Pero en el mundo actual, tu atención es saqueada a cada segundo. Lo sabes, lo sientes, no puedes concentrarte, no puedes sostener un solo pensamiento sin que otro lo interrumpa. No puedes entrar en silencio sin que algo dentro de ti quiera escapar. ¿Sabes por qué? Porque tu campo ha sido fragmentado, porque tu atención ha sido dispersada en 1000 direcciones, porque cada fragmento de atención que entregas sin conciencia es una parte de tu poder que cedes. Entonces, lo primero, recupera tu atención, devuélvela al centro. Cierra los ojos, respira, no busques paz, solo observa. Observa cómo tu mente quiere irse. Observa cómo tu cuerpo se inquieta. No lo luches, solo sigue respirando, porque con cada inhalación consciente, estás haciendo lo que el mundo moderno no quiere que hagas. Estás volviendo al presente, estás reuniendo las piezas de tu campo, y solo cuando tu campo empieza a reunirse, puedes comenzar a manipularlo con intención, no antes. Ahora escucha esto con claridad. El acto de manipular energía conscientemente empieza con una decisión: convertirte en emisor, no solo receptor. Mientras vivas recibiendo estímulos, emociones,
pensamientos que no has elegido, seguirás siendo moldeado por fuerzas externas, pero cuando detienes ese flujo, aunque sea por segundos, y decides emitir, algo cambia. Tú no necesitas pedirle al universo. Tú eres universo. Solo necesitas recordar cómo vibrar desde tu centro. Y para eso, no basta con repetir frases bonitas. Debes sentir lo que dices. Debes elegir una emoción viva y sostenerla como si fuera fuego. La emoción es el combustible de tu emisión. Sin emoción verdadera, no hay campo que se mueva. Toma esta frase como ejemplo. Mi energía ahora se alinea con el pulso original de la creación. Todo en mí vibra en armonía. No la digas si no la sientes. No la repitas como un mantra vacío. Siéntela. Haz que cada palabra resuene en tu pecho, que tu voz, aunque sea interior, la pronuncie con intención, que tu emoción la encienda. Solo entonces, el campo responde. Solo entonces, algo invisible pero real comienza a reordenarse. Esto es tecnología vibracional, no superstición, no religión, no teoría. Es práctica. Y la práctica sostenida transforma. Los sabios antiguos no dominaban el mundo con fuerza, lo transformaban desde dentro, porque sabían que cuando tu campo vibra con coherencia, el entorno no tiene más opción que adaptarse. Esa es la verdadera manipulación energética, no controlar a otros, sino convertirte en un centro tan claro, tan presente, tan vibrante, que la realidad a tu alrededor no puede evitar responder. ¿Y tú? Tú ya lo estás empezando a recordar. Nada en los templos antiguos era decorativo, nada era supersticioso, todo era dicho, todo era vibración. Desde la forma de las columnas hasta el ángulo en que entraba la luz, desde los colores que se usaban en las túnicas hasta las palabras que solo se pronunciaban en ciertas horas, nada era arbitrario, porque todo lo que se manifestaba en lo visible respondía a coordenadas invisibles, y esas coordenadas no eran otra cosa que campos vibratorios activos. Los iniciados lo sabían, por eso no se apresuraban a manifestar. Antes de emitir, aprendían a ordenar el campo. Antes de proyectar, aprendían a guardar el silencio exacto. El silencio no como ausencia de sonido, sino como frecuencia pura donde ninguna distorsión podía entrar. Entrenar el campo era el primer paso, y ese entrenamiento era lento, preciso, ceremonial, pero no como un dogma, sino como un reconocimiento sutil de que la vibración no responde al apuro, solo responde a la presencia. En las escuelas de Denderá, en Egipto, los sacerdotes no hablaban durante días antes de un ritual, no porque estuvieran en penitencia, sino porque sabían que cada palabra emitida sin intención dejaba residuos en el campo, y un campo con residuos no puede conducir vibración pura. Así que aprendían a cuidar su voz, a purificar su aliento, a hacer del habla un acto sagrado, porque toda palabra era una onda y toda onda una forma, la forma, el destino. En las montañas de los Andes, los sabios quechuas hablaban del Ucha y del Sami. El Ucha, energía densa, pesada, no porque sea mala, sino porque ha dejado de fluir. El Sami, energía refinada, sutil, viva, generada cuando el campo se alinea con la totalidad. Ellos no buscaban eliminar el Ucha por la fuerza. Lo transmutaban, no con técnicas mentales, sino con movimientos del cuerpo, con respiración consciente, con ofrendas a la tierra, porque sabían que el cuerpo no es un obstáculo para el alma, sino el primer instrumento para sostener una vibración. En el Tíbet, los lamas entrenaban años para entonar un solo mantra, no por disciplina ciega, sino porque sabían que cada frecuencia, emitida desde el corazón, con respiración exacta y emoción sentida, podía reconfigurar el campo sutil en cuestión de segundos. No se trataba de cantar por cantar,
Se trataba de vibrar con dirección, y aquí está la clave que el mundo moderno perdió. Todo lo que no tiene dirección se dispersa, y todo lo que se dispersa debilita. Tu campo hoy está débil no porque seas débil tú, sino porque has sido entrenado para vivir sin dirección, para encender el teléfono al despertar, para llenar cada minuto con algo, para consumir sin procesar, para pensar sin respirar, para hablar sin sentir. Y cada uno de esos actos, aunque parezcan inofensivos, abren fisuras energéticas. ¿Quieres manipular tu energía como los antiguos? Entonces empieza por cerrar esas fisuras, no con fuerza, con conciencia. Cada vez que hables, elige. Cada vez que respires, dirige. Cada vez que sientas, honra. No necesitas un templo egipcio ni una túnica blanca. Solo necesitas hacer del momento presente tu templo y tu cuerpo, el altar, porque ahí es donde la vibración se imprime primero. Ahí es donde nace la realidad que llamas tuya. Thoth no hablaba de rezar, hablaba de emitir, de recordar que el alma no pide, el alma irradia, y que la irradiación no es una metáfora bonita, es una ciencia precisa. Lo que tú vibras sostenidamente durante el tiempo suficiente se convierte en forma, primero en el campo, luego en el cuerpo, luego en los eventos, no al revés. La materia no genera campo, el campo genera materia. Por eso cuando alguien enfermaba, los iniciados no preguntaban por síntomas. Preguntaban por el ritmo del campo, observaban la respiración, la mirada, el silencio entre palabra y palabra, porque ahí es donde se revelaba la verdad. La enfermedad no era un enemigo, sino una señal de distorsión, de desconexión, de olvido. Hoy te dicen que tienes que vibrar alto, como si fuera un comando automático, pero vibrar alto no es gritar afirmaciones. Es sostener una coherencia invisible entre pensamiento, emoción, cuerpo y acción. Y eso requiere práctica, requiere escucha, requiere limpiar primero el canal. Y tú puedes hacerlo. Aquí, ahora, no con fórmulas mágicas, con algo mucho más real. Tu presencia completa. La presencia es el nuevo ritual. Estar donde estás, respirar lo que sientes, nombrar solo lo que vibra con verdad. No te pido que seas perfecto, te pido que seas consciente, porque un segundo de vibración consciente vale más que 1000 horas de repetición inconsciente. Y ese segundo, si lo eliges, puede ser ahora. Respira. Porque con cada respiración estás afinando el instrumento, estás devolviendo el poder a tu centro, estás convirtiéndote, poco a poco, en el emisor que siempre fuiste antes de que el mundo te programara como receptor. Te voy a contar algo que casi nadie sabe. En 1944, en el corazón del Cairo, un arqueólogo francés encontró un pequeño fragmento de piedra tallada escondido en el muro trasero de un templo olvidado. No estaba en el recorrido oficial. No tenía inscripciones en egipcio clásico. Estaba grabado en símbolos pre-dinásticos, más antiguos incluso que las pirámides. Una sola frase. Aquel que emite desde el corazón puede hacer temblar las columnas del mundo. El arqueólogo no entendió su significado. Lo dejó fuera del informe oficial, pero muchos años después, esa frase cambiaría la vida de alguien que tú quizás hayas escuchado nombrar sin conocer realmente su historia. Se llamaba Nicolás Roerich, místico, artista, viajero, diplomático. Un hombre cuya vida oscilaba entre lo político y lo sagrado, entre lo visible y lo oculto, fue uno de los pocos que comprendió lo que Thoth había codificado siglos antes, que la manipulación energética no era ficción esotérica ni superstición ancestral. Era una ciencia sutil, una tecnología vibratoria tan precisa que podía cambiar la forma sin tocar la forma. Roerich lo vivió con sus propios ojos.
Fue durante una expedición en Asia Central, cuando un monje tibetano entonó solo 4 sílabas frente a un cuenco de piedra negra. No hubo golpes, no hubo contacto, solo vibración, y el cuenco se partió en 2, como si la estructura molecular misma hubiera obedecido una orden silenciosa. Allí entendió: lo que vibra con intención transforma, no con esfuerzo, no con fuerza, sino con resonancia. Y tú, aunque no lo sepas, estás más cerca de ese poder de lo que imaginas. Pero el problema es que te enseñaron a pensar que para cambiar el mundo necesitas actuar fuera, forzar, luchar, argumentar, resistir. Te olvidaron decir que tu campo energético es tu herramienta más poderosa y que ese campo vibra todo el tiempo, con cada pensamiento, cada emoción, cada palabra que permites entrar o salir. Tu vibración no se apaga cuando dejas de prestar atención. Ella sigue, y donde sigue, crea. El universo no responde a tus deseos, responde a tu vibración. Pero no basta con saber esto. Hay que practicarlo, hay que incorporarlo. Y para eso, quiero entregarte una herramienta. No es una técnica de moda, es una práctica de activación ancestral. Simple, pero real. No la tomes como un reto intelectual, sino como una apertura sensorial. Es tu primer paso, tu primer acto de emitir conscientemente. Si ahora puedes detenerte, hazlo. Si no, guarda esta llave en la memoria de tu cuerpo, respira hondo y siéntate con la espalda erguida. Cierra los ojos. Lleva toda tu atención al entrecejo. No pienses. Solo siente. Ahí, en ese espacio entre los ojos, es donde tu conciencia toca el campo universal. Es el ojo que no mira hacia afuera, sino hacia adentro. El verdadero punto de emisión. Respira profundo 3 veces, y en cada exhalación, imagina que respiras desde tu frente, no desde tu boca, desde tu mente superior. Luego, sin palabras, deja que aparezca una emoción limpia: gratitud, asombro, amor sin objeto. Lo que surja naturalmente, no lo fuerces. Siente esa emoción como si fuera una llama suave en tus manos. Sosténla, no la reprimas, no la exageres, solo permanece ahí. Cuando la sientas real, entonces y solo entonces, repite mentalmente una sola frase: emitiré desde aquí lo que deseo que exista. Luego, visualiza un pensamiento que desees ver manifestado. No lo pidas, no lo implores, solo siéntelo vibrar dentro de ti y suéltalo, una sola vez. Y luego, silencio. Quédate ahí. Escucha. Espera. No busques respuesta inmediata. Lo importante no es lo que cambia fuera, sino lo que acaba de ordenarse dentro. Ese es el verdadero inicio de una práctica vibratoria consciente. Lo que acabas de hacer no es una meditación más, es una señal al campo, es una reprogramación desde tu núcleo. Pero aquí viene el primer nudo, porque cuando emites desde un lugar limpio, el campo empieza a moverse, y no solo se atrae lo nuevo, también se empuja lo viejo. Lo que no vibra contigo empieza a colapsar. Personas, lugares, pensamientos, ideas. Todo lo que antes tolerabas comienza a doler, a desmoronarse, a desaparecer. Y eso duele, porque la verdadera manipulación energética no es hacer que el mundo obedezca tus deseos, es permitir que el campo te muestre lo que ya no puede seguir contigo. Es aceptar que al elevar tu frecuencia, inevitablemente perderás todo lo que se sostenía en la distorsión. Y ahí es cuando muchos retroceden, cuando sienten la soledad vibracional, cuando empiezan a dudar de su camino, cuando se preguntan si de verdad vale la pena todo esto, vale la pena perder amigos, vínculos, rutinas, seguridades, solo por alinear tu energía.
Y la respuesta es sí. Vas a perder todo lo que no vibre contigo, pero también vas a ganar todo lo que siempre estuvo esperándote del otro lado, todo lo que no podía acercarse mientras vibrabas en conflicto, todo lo que no podía alcanzarte mientras estabas ocupado sosteniendo lo que no era tuyo. Este es el primer conflicto espiritual real, porque al manipular conscientemente tu energía, no solo estás modificando tu campo, estás tocando todos los sistemas que estaban anclados en tu vibración anterior, y eso genera fricción, caos, ruptura, te hace dudar, te hace sentir vulnerable, pero también te hace libre, porque ahí comienza una revolución silenciosa, la revolución del alma soberana, cuando dejas de obedecer los patrones emocionales programados, cuando dejas de vibrar miedo para vibrar verdad, cuando tu presencia empieza a incomodar a los que aún viven en frecuencias prestadas, y eso no es arrogancia, es física energética. Cuando un campo coherente entra en contacto con un campo caótico, el caos se expone, se revela y lucha, no porque tú lo ataques, sino porque tú lo reflejas. Y ahí es donde comienza la verdadera batalla, una batalla que no se libra fuera, sino dentro, una batalla entre tu vibración actual y las memorias que aún intentan jalarte hacia el pasado, entre el deseo de libertad y la nostalgia por lo conocido, entre el alma que emite y la mente que teme. Y en medio de esa batalla estás tú, sostenido solo por tu capacidad de permanecer en tu centro. Thoth no vino a darte poderes, vino a devolverte el recuerdo. Y recordar duele, porque te quita el lujo de seguir durmiendo, te obliga a asumir tu rol. Y ese rol no es seguir reglas, es crear realidad desde el campo, sin miedo, sin excusas, con precisión vibracional. Pero para eso, hay que estar dispuesto a perder, a dejar morir lo que ya murió, a sostener el espacio vacío que queda entre una versión tuya que se va y otra que aún no ha llegado, y ese vacío no es el fin, es la puerta. Estás a punto de cruzarla. Nadie creyó que fuera real. Cuando descubrieron los textos de Nag Hammadi en 1945, ocultos durante siglos en una cueva egipcia sellada con barro seco, muchos pensaron que se trataba de una simple colección de ideas religiosas, pero entre los códices gnósticos, entre tratados de Sofía, himnos y evangelios perdidos, apareció un fragmento diferente, sin autor, sin firma, solo una advertencia. Aquellos que no sellan su campo serán marcados, no por hombres, por vibración. Nadie entendía del todo. Marcar, campo, vibración. Pero cuando los traductores compararon el símbolo tallado en la parte inferior del códice con antiguos diagramas del templo de Edfu, algo coincidía, una forma espiralada, idéntica al diseño oculto en el techo de la sala de ofrendas de Thoth, el símbolo del sello interno, la protección vibracional más poderosa jamás revelada. Thoth lo había dicho sin rodeos en los textos que hoy solo sobreviven en fragmentos. Todo lo que no sea sellado será reprogramado, porque el campo humano no es una barrera, es una membrana permeable. Todo lo que toca, entra, todo lo que se repite, vibra, y todo lo que vibra, crea. Esta es la parte que nunca te dijeron. La manipulación energética es real. Está ocurriendo todo el tiempo, no en el futuro, ahora, pero no como una conspiración externa de gobiernos o élites. No, es más silenciosa, más sofisticada. Es una red de frecuencias diseñadas para parecer normales, para sentirse seguras, para hacerte creer que eres tú quien elige lo que siente, pero no eres tú, porque si tu campo no está sellado, está disponible. Si está disponible, es programable, y si es programable, ya no es tuyo. Te preguntas por qué después de un día en redes sociales sientes agotamiento, confusión,
ganas de dejarlo todo. Te preguntas por qué ciertos lugares te hacen olvidar quién eres sin que nadie te diga nada. Te preguntas por qué hay pensamientos que parecen tuyos, pero llevan miedo, urgencia, comparación, incluso antes de que puedas rechazarlos. La respuesta no está en la psicología moderna, está en el campo, en la vibración no sellada. Y es aquí donde Todd dejó el mapa, un conocimiento demasiado poderoso para ser público, porque quien lo activa recupera soberanía energética total, ya no puede ser manipulado, ya no responde al flujo colectivo, ya no obedece vibraciones que no ha elegido. Y ese tipo de ser es peligroso para cualquier sistema de control. Por eso quemaron códices, por eso destruyeron templos, por eso ridiculizaron el esoterismo, porque la tecnología energética que Todd reveló no requiere jerarquías, solo requiere recuerdo y práctica. ¿Y cuál era esa práctica? El sello interno, un acto vibracional que no se hace con palabras, no se basa en protección externa, se basa en una alineación exacta entre intención, respiración, voz y emoción. Un momento de silencio total seguido de una emisión precisa. Y si no lo haces, estás abierto. Aquí te muestro cómo se hace. Pero debes leerlo como si fuera un acto, no un ritual. Si no sientes nada, no lo hagas. Pero si algo vibra mientras lo lees, hazlo, porque el campo ya está escuchando. Busca un espacio solo, siente el cuerpo, no hagas nada. Respira profundo por la nariz y exhala por la boca, al menos 5 veces. Visualiza una esfera de luz blanca alrededor de ti, pero no imagines. Siente que esa esfera no te protege. Eres tú, tu campo vibrando desde el centro. Ahora lleva ambas manos al pecho. Cierra los ojos. Di mentalmente: sello ahora mi campo con la frecuencia original que me fue otorgada antes de nacer. Siente esa frase como si fuera una orden, no a otros, a tu vibración. Ahora di solo una palabra en voz baja: Eretjim. Esa palabra fue encontrada en un rollo carbonizado en una cámara secundaria de Karnak. Su significado no se conoce del todo, pero su efecto fue documentado en pruebas de sonido en cámara anecoica. La frecuencia, al ser pronunciada, crea un anillo resonante en el campo cardíaco. Después de pronunciarla, respira 3 veces más y quédate en silencio. Ese es el momento del sellado. No lo interrumpas. Si lo hiciste con presencia, algo ya cambió. No lo notarás de inmediato, pero verás cómo ciertas personas dejan de buscarte, cómo ciertas interferencias ya no entran, cómo el miedo que vibraba como fondo se silencia. Pero eso no es todo, porque al sellar el campo, también despiertas los conflictos que estaban atrapados. Y eso puede ser violento. Tus sueños pueden volverse extraños, tus emociones pueden agitarse, personas cercanas pueden comenzar a alejarse sin razón. No te asustes. Es el campo liberándose de lo que ya no sostiene, es el punto de no retorno, lo que Todd llamaba el portal entre frecuencias. Y al cruzarlo, ya no puedes volver a vibrar como antes. Lo sabrás, lo sentirás. Pero también vendrán las pruebas, pruebas de presencia, pruebas de intención. El campo te preguntará, no con palabras, sino con realidad: ¿vas a seguir recordando? ¿O vas a dejar que lo olvidado te consuma otra vez? Porque todo este conocimiento no sirve si no se sostiene. Y ese será el tema de la próxima parte. Cómo mantener la manipulación energética lejos, no solo activando, sino sosteniendo tu campo bajo ataque. Y lo más fuerte aún no ha llegado. Porque Todd dejó una advertencia final, una que aún no te he revelado, una que solo entiendes cuando ya has cruzado el umbral. No estás leyendo esto por casualidad, y tampoco estás a salvo por el simple hecho de haberlo comprendido.
porque ahora sabes lo que muy pocos se atreven a mirar de frente. La manipulación energética no solo es real, ya está en marcha, no en teoría, no como amenaza futura. Ahora, ya, en este instante, y lo más alarmante es que la mayoría de las personas que están siendo manipuladas energéticamente jamás lo sabrán, porque no duele como piensas, no llega con una alarma, no se ve como ataque, llega como distracción, como cansancio constante, como incapacidad de sostener intención, como olvido lento. Y ahí está el peligro, porque toda energía que no se manipula conscientemente es manipulada por defecto, y no necesitas entender cómo funciona para que te afecte. La electricidad tampoco se ve, pero te quema si no sabes dónde estás parado. Todd no lo dejó escrito como profecía, lo dejó como tecnología, como una secuencia precisa que solo los que vibraran desde su punto de origen serían capaces de activar. No estaba dirigida a todos. Solo a quienes llegaran al punto donde ya no pueden seguir culpando al mundo, solo a quienes hayan perdido tanto que el único lugar seguro sea el campo interno. Y tú, si has llegado hasta aquí, ya estás ahí. La técnica de manipulación energética revelada por Todd no era una oración, no era un símbolo, era una estructura vibracional dividida en 5 movimientos: limpiar, activar, codificar, direccionar y sellar. Cada uno, un paso, cada paso, una frecuencia, y cada frecuencia, una decisión. Pero si saltas uno solo, todo el campo colapsa. Y si lo haces a medias, la red te traga aún más rápido, porque hay algo que nadie dice. Cuando empiezas a manipular energía, despiertas el radar de todo lo que se alimentaba de ti. Y ahí comienza la verdadera batalla. Todd lo describió como la segunda sombra. No es la oscuridad original, es la oscuridad reactiva, aquella que aparece solo cuando el campo comienza a recordar su forma verdadera. ¿Estás listo? Porque ahora te voy a guiar en la estructura completa, pero no lo tomes como un ritual, es una activación. Y si lo haces con precisión, el campo no volverá a ser el mismo. Paso 1. Limpiar. No puedes emitir desde un campo contaminado. Y todo lo que consumes, escuchas, reprimes o finges, deja residuos. Cierra los ojos. Visualiza una corriente de energía descendente, desde lo alto, como un haz, no blanca, plateada. Límpiate. No pidas. Ordena. Toda frecuencia que no nació de mi campo original se disuelve ahora. Dilo con firmeza. Una vez. Respira. No más de 3 veces. El cuerpo sabrá cuándo parar. Lleva la atención al pecho. Coloca ambas manos cruzadas sobre el corazón y repite mentalmente: mi frecuencia ahora está despierta. No la digas si no la sientes, porque si mientes aquí, el campo se cierra. Elige una sola palabra que represente la vibración que deseas sostener. Clareza, libertad, integridad, pulso, no importa cuál, solo una. Es tu código. Ese código será la vibración raíz. Emítelo en voz baja y visualiza que esa palabra se expande desde el pecho hacia afuera, como ondas en agua. Ahora piensa en una situación donde desees aplicar ese campo. No lo imagines. Obsérvalo. Proyéctate en él desde el campo activado. No esperes resultados. Solo dirige la frecuencia como una linterna. Este es el paso que nadie sostiene, porque aquí entra la mente a sabotear. No la escuches. Solo sigue emitiendo. Este paso es vital. Si no lo haces, todo se filtra. Lleva la atención al punto entre tus cejas. Visualiza un círculo dorado que rodea todo tu cuerpo y di: lo emitido ha sido sellado, lo vibrado, sostenido. Mi campo queda cerrado al ruido. Después,
Guarda absoluto silencio durante al menos 33 segundos. Este es el momento del eco, el instante donde el universo decide si esa vibración fue real o imitada. Pero no te equivoques. Esto no es protección, esto es comando, y por eso es peligroso. Te lo voy a mostrar con un caso que no muchos conocen. En Mutante Cycle 7. Durante un experimento vibracional en Francia, un investigador espiritual llamado Mathis Giraud intentó aplicar una emisión masiva de intención colectiva desde un grupo de meditantes. Lo hicieron todo casi perfecto. Siguieron la estructura, limpiaron, activaron, emitieron, pero se saltaron el sello. Y lo que ocurrió esa noche aún no se puede explicar del todo. Varios de los participantes despertaron con síntomas de despersonalización profunda. Otros rompieron vínculos sin entender por qué. Y Mathis desapareció durante 4 días. Fue hallado en un bosque, deshidratado, sin memoria reciente. Pero su campo mostraba algo extraño. La frecuencia de emisión seguía activa, pero sin ancla, sin dirección, como si se hubiese convertido en un nodo abierto, vulnerable a todo. Ese es el riesgo. Emitir sin sostener, despertar sin sellar, recordar y no anclar. Por eso, Todd dejó clara la advertencia. No emitas si no vas a sostener. No despiertes si no vas a sellar, porque todo lo que emites regresa, y ese regreso es lo que muchos no están preparados para enfrentar. Lo que viene ahora no es más suave, porque cada vibración que has activado empezará a atraer su reflejo, y eso puede parecer milagroso o devastador. Depende de cuánto puedas sostener, depende de cuánto puedas recordar, y sobre todo, depende de qué decides hacer. Ahora, ya no hay tiempo. Si estás leyendo esto ahora mismo, ya estás dentro de la red. El simple hecho de sentir que puedes posponer la práctica vibratoria es uno de los síntomas más claros de que tu campo ya está siendo interferido, porque lo que está en juego no es una técnica más, ni un conocimiento espiritual elegante para adornar tus ideas. Lo que está en juego es tu soberanía energética, y con ella, tu capacidad real de decidir lo que eres, lo que atraes y lo que sostienes. Todo campo que no es manipulado conscientemente es manipulado por defecto. Esa es la ley que rige en este plano desde hace milenios. Y lo más alarmante es que no duele, no te avisa con un golpe, no deja cicatriz, solo te consume de a poco. Tu claridad, tu impulso, tu presencia. Y cuando te das cuenta, ya es tarde. Todd no dejó palabras para poetas. Dejó códigos para quienes tienen el coraje de volver a emitir. No los escribió en libros, sino en estructuras de vibración que solo se activan desde el cuerpo presente. Lo sabía. El peligro no era la oscuridad, sino el olvido. Por eso diseñó un sistema vibratorio que solo responde a quien entra desde el silencio. Y en ese sistema dejó también una advertencia, una que no se encuentra en ningún texto, pero que todos los campos despiertos han sentido al menos una vez. Toda frecuencia emitida sin coherencia será devuelta al origen como residuo. Y eso, en términos energéticos, significa algo tan simple como aterrador. Si emites sin estar preparado, si activas sin haber sellado, si invocas sin haber limpiado, tu campo se fragmenta, y al fragmentarse, deja de vibrar con tu patrón original, comienza a abrirse a frecuencias ajenas, comienza a recibir lo que no fue pedido, y cuando eso ocurre, no hay afirmación ni ritual que te salve. Solo queda volver a empezar, desde cero, desde el vacío, desde el lugar donde ya no sabes si lo que sientes es tuyo o una idea injertada. Muchos han llegado a ese punto sin saberlo. Personas que despiertan durante semanas, que empiezan a visualizar, a canalizar, a sentir,
Y de repente, una mañana, ya no sienten nada. Se levantan sin impulso, sin dirección, sin recuerdo. El campo fue reseteado, no por castigo, por mal uso, porque activaron sin sostener, porque entraron con expectativa pero no con presencia, porque hicieron de la práctica un acto de consumo, y la vibración no es entretenimiento, es comando. Todd dejó 5 movimientos exactos: limpiar, activar, codificar, direccionar y sellar. Nada puede omitirse, nada puede acortarse, nada puede ser hecho a medias, porque el campo escucha más allá de tus palabras. Escucha tu emoción, tu intención real, tu silencio interior. Y si no hay verdad en tu vibración, no solo no responde, puede cerrarse. Y ese cierre puede durar vidas. Por eso, si estás aquí ahora, leyendo esto con la piel vibrando, no es para entender, es para accionar. La comprensión sin práctica es el lujo de una mente aún atrapada. La práctica vibracional no comienza cuando todo está listo. Comienza cuando ya no puedes seguir entregando tu energía a todo lo que no vibra contigo. Comienza cuando el cansancio no se va ni con descanso, cuando la ansiedad ya no tiene causa, cuando te das cuenta de que hay algo drenándote que no se ve, pero que lo invade todo, y ahí es cuando el campo está listo para ser reactivado. Thoth no hablaba de meditar, hablaba de emitir, de recordar, de ordenar con presencia lo que el mundo intenta reconfigurar desde fuera. El núcleo de su técnica es simple, pero exige totalidad. Cierra los ojos, siente el cuerpo como estructura viva, lleva las manos cruzadas al centro del pecho y respira sin urgencia. Visualiza un hexágono dorado alrededor de ti, no como imagen mental, sino como contenedor vibratorio. Ese símbolo no era decoración en los templos, era arquitectura de contención energética. Era la forma mínima de un sello estable. Desde ahí, sin esfuerzo, lleva la atención al entrecejo. Ese es el nodo de comando, el puente entre lo que sientes y lo que el campo obedece. No necesitas imaginar colores ni canalizar nombres, solo respira ahí. Una vez que el silencio te invada por dentro, entonces di no pienses. Activo ahora el comando vibracional. Que mi campo emita desde la fuente original. Que lo que no me pertenece se disuelva. Que lo que vibra con mi origen se sostenga. Di esa frase como si el universo dependiera de ella. No la repitas, no la analices, solo emítela. Y luego, guarda silencio. Ese silencio es el momento en que el campo reordena las formas. Si lo interrumpes, rompes la secuencia. Si dudas, la vibración se dispersa. Si sostienes, el código se ancla. Y cuando el código se ancla, todo lo que no vibra con él empezará a caerse. Sin aviso, sin compasión, personas, lugares, hábitos, pensamientos que parecían normales, empezarán a revelarse como interferencias, y tú estarás ahí, entre el desconcierto y el renacer, porque al vibrar desde el comando interno, ya no puedes pedirle al mundo que se acomode a ti. Ahora eres tú quien ordena el campo, y eso, para muchos, es insoportable, pero ¿sabes qué es aún más insoportable? No hacerlo, posponer, esperar, creer que más adelante será más fácil. No lo será, porque lo que no actives ahora, pronto dejará de estar disponible, no porque se pierda, sino porque se adormece. Y si el alma se adormece, el cuerpo obedece, la mente se rinde, la energía se entrega, y lo que pudo haber sido una expansión, se convierte en una repetición más. Ese es el verdadero peligro. No que falles, sino que olvides, que te acostumbres a no vibrar, que digas no pasa nada mientras todo en ti se apaga. Así que hazlo ahora, no mañana,
No cuando entiendas más, no cuando te sientas listo, porque la vibración no espera tu comodidad, solo responde a tu verdad. Y en este instante, tu campo te está preguntando, ¿vas a emitir o vas a seguir absorbiendo? Lo que elijas ahora definirá si activas el recuerdo o si te desconectas para siempre. No te confundas. Esta no es una oportunidad más para aprender algo interesante. Es una grieta temporal que se está cerrando ahora mismo, un umbral energético que, si no lo cruzas con conciencia, se sellará, y cuando se selle, no quedará oscuridad, quedará repetición, quedará interferencia. Quedará una vida entera desconectada de tu propio poder vibratorio, porque lo que estás sintiendo ahora, esta llamada que no viene del pensamiento ni del cuerpo, es tu campo mostrándote que todavía puedes reactivarlo desde dentro. Pero si no lo haces ahora, si postergas otra vez, si vuelves a absorber sin emitir, tu estructura se adaptará al patrón colectivo. Y cuando eso ocurra, no lo notarás. Solo sentirás que algo en ti se volvió opaco, que el impulso se apagó, que el brillo desapareció y no sabrás por qué. Todd no advirtió esto como metáfora, lo codificó como un algoritmo espiritual, una arquitectura de emisión capaz de transformar no solo tu percepción, sino la estructura misma del entorno que habitas, porque manipular energía no es defenderse, es crear, es dirigir, es modelar los eventos desde el núcleo invisible de tu intención vibratoria, y para hacerlo, no basta con meditar ni con visualizar, hay que aplicar el diseño completo. Todd lo enseñó a través de iniciaciones que no requerían templos ni libros, sino cuerpos despiertos y silencios precisos. Lo llamó la orden silenciosa, una secuencia que no se pronuncia, se vibra. Primero debes comprender que tu campo energético no es un escudo, es una interfaz. Lo que vibra en él se imprime en el tejido de lo real. Si vibra desorden, atraes caos. Si vibra intención, atraes forma. Si vibra desde el origen, puedes mover estructuras sin tocarlas. Ese es el principio que Todd enseñó. La energía sigue al pensamiento, pero solo cuando el pensamiento nace del corazón alineado, y ese alineamiento no es un sentimiento, es una decisión vibratoria, una activación. Para acceder a ese comando, el primer paso no es sentirse bien, es reunir presencia, es habitar el instante como si todo dependiera de lo que emites ahora, porque así es, lo que emites ahora, crea lo que será. La técnica que estás a punto de aplicar no es una visualización creativa, es una manipulación real del campo, y todo lo que modifiques aquí resonará allí afuera, no como metáfora, como ley. Toma aire profundo y deja que tu cuerpo se convierta en instrumento. No lo fuerces, no lo prepares, solo déjalo estar. Ahora, elige una intención concreta, no un deseo, no una fantasía, una dirección vibratoria clara. Puede ser protección, puede ser decisión, puede ser claridad, pero debe ser tuya. Si copias la intención de otro, el campo lo rechazará. Con esa intención viva dentro, lleva toda tu conciencia al centro del pecho. Ahí está la bobina que Todd activaba con sonido y geometría. Pero tú puedes hacerlo con voz y respiración. Desde ahí, emite una sola frase, no varias, no fórmulas largas, solo una orden vibracional. Algo como: mi campo se pliega ahora a mi frecuencia original. Dirijo esta energía hacia nombre de intención. Siente que las palabras no salen de la boca, sino del campo, como si tu vibración hablara. Eso es emisión. Y aquí viene lo más importante. Mantente en emisión durante al menos 1 minuto entero sin permitir interrupción, ni pensamiento, ni emoción, solo campo. Solo dirección, solo sostén. Este momento es clave. Aquí se abre el molde.
Y si no sostienes, el campo se colapsa. Y si sostienes, la forma empieza a materializarse. Eso fue lo que aplicó Leandro, un hombre que en 2015 vivía atrapado en un patrón de sabotaje emocional cíclico. Cada vez que se acercaba a una posibilidad real de transformación, algo ocurría, perdía, se enfermaba, desconectaba, hasta que entendió que no eran eventos externos, sino reflejos del campo que él mismo mantenía activo desde una frecuencia de miedo aprendido. Decidió hacer el proceso completo durante 7 noches seguidas. Cada vez, activaba su centro, emitía desde el núcleo, sostenía sin distracción. Al principio no cambió nada. La mente le decía que estaba perdiendo el tiempo. Pero al 8º día, sin buscarlo, 3 personas salieron de su vida de golpe. Una propuesta que llevaba años estancada se activó, y lo más profundo, ya no podía regresar al estado anterior. Su campo lo expulsaba. Literalmente, sentía incomodidad física si intentaba vibrar como antes, y ahí comprendió, la energía ya no se manipulaba desde afuera. Ahora era él quien manipulaba su realidad desde adentro, pero eso también trajo consecuencias, porque no todos toleran una vibración ordenada. Algunos campos se sienten amenazados, otros intentan reabsorberte. Aparecen pruebas, retos, dudas. Tu entorno te provocará, no por maldad, sino por resonancia, porque lo que no puede manipularte, intentará convencerte de que estás solo, y es ahí donde decides, o continúas vibrando como emisor, o vuelves a adaptarte como receptor, y esa decisión solo puedes tomarla tú. Todd lo dijo sin rodeos: el que no dirige es dirigido, el que no emite es absorbido, el que no recuerda será reciclado. Ahora el campo te escucha, y lo que viene no se puede desaprender. Tú has manipulado energía, y el mundo ya empezó a reaccionar. No hubo explosión, no hubo relámpago, no hubo aplauso del universo, solo un eco extraño, como si el silencio mismo se hubiese vuelto denso, eléctrico, vivo. Leandro abrió los ojos después de emitir su intención por 8ª vez. El mundo no se había movido, pero algo dentro de él ya no encajaba con lo que lo rodeaba. La luz en su habitación le parecía artificial, los objetos, lejanos, las palabras que otros decían, sonaban sin vibración, como grabaciones, como ecos sin presencia. Ese es el primer síntoma de una manipulación energética real. No lo notas en el entorno, lo notas en ti, en cómo de repente tu cuerpo se vuelve instrumento de detección vibratoria, en cómo tu pecho se contrae sin razón aparente al hablar con ciertas personas, en cómo ciertas canciones ya no entran, en cómo los mensajes que antes parecían normales, ahora se sienten falsos. Porque cuando emites desde el campo alineado, todo lo que no resuena contigo comienza a desestabilizarse. Y no siempre lo hace con sutileza. Leandro lo entendió al día siguiente, cuando recibió una llamada de un antiguo socio comercial. Era alguien con quien había compartido vínculos durante años, alguien que representaba una etapa anterior de su vida, construida sobre inseguridad, dependencia y miedo al rechazo. La llamada duró 5 minutos. Fue cortante, fría, como si alguien hubiera desconectado un puente que antes parecía indestructible. Pero no fue la otra persona quien lo hizo. Fue el campo. Fue la vibración emitida la noche anterior la que modificó el patrón relacional. La realidad no respondió con milagros. Respondió con limpieza, con corte, con verdad. Eso es lo que Todd describía como la reacción vibracional inversa. Cuando emites desde tu núcleo, el universo primero te quita lo que impide sostener eso que pediste. No es castigo, es precisión. Porque el campo no te entrega lo que pides, te entrega lo que resuena.
Y si no eres capaz de sostener la coherencia de esa emisión en medio del caos que se desata después, entonces tu frecuencia colapsa y el molde regresa a su forma anterior. Aquí es donde la mayoría falla. Aquí es donde la manipulación energética se convierte en un abismo. Porque manipular no es solo emitir, es sostener cuando todo parece contradecir lo que emitiste, es mirar a los ojos del conflicto y no vibrar con él, es ser núcleo, incluso cuando todo alrededor te empuja a disolverte. Por eso Todd entregó una práctica más avanzada, una que solo se activa cuando la vibración externa intenta neutralizar tu campo interno, una técnica diseñada para cuando ya no estás repitiendo frases, sino sintiendo cómo la vieja realidad te quiere recuperar. Y ese momento siempre llega cuando te sientas juzgado sin razón, cuando sientas una tristeza repentina sin origen, cuando aparezca una duda que no es tuya, cuando todo te grite que nada ha cambiado, ahí es cuando haces esto. Silencio, presencia, comando. No preguntas, no analizas, no compartes, no pides consejo, solo haces. Entra en ti mismo. No importa dónde estés. Cierra los ojos por dentro, aunque tengas que mantenerlos abiertos. Lleva la conciencia al centro del pecho y repite en vibración interna, sin sonido. El patrón que ahora vibra en conflicto será disuelto por la fuente que me sostiene. No luches, no resistas, solo ordena. Siente cómo la frecuencia tensa comienza a colapsar en cuanto dejas de identificarte con ella. Y entonces, inmediatamente después, emite otra vez, no una idea, una emoción, una fuerza, una vibración que ya conoces, quizá el recuerdo de una certeza, quizá la calma que sentiste en una práctica previa, quizá la compasión, lo que sea, pero real. Y desde ese estado, di internamente, mi emisión continúa, mi frecuencia es mayor, y mi campo permanece. Este es el segundo nivel de manipulación energética, reemitir desde el impacto. Muchos creen que manipular energía es cambiar lo que está fuera, pero lo que Todd mostró es que la verdadera manipulación empieza cuando puedes mantener tu emisión, incluso cuando tu entorno aún vibra en tu contra, porque esa es la prueba definitiva. Y la más difícil no es atraer algo nuevo, es no volver atrás, es no permitir que tu campo sea reabsorbido por lo que ya venciste, porque cada vez que tu vibración sube, una parte del mundo reacciona, y no siempre para celebrarlo, a veces para aplastarlo. Y en ese punto estás tú, no como víctima, sino como origen. Todo campo que ha sido emitido debe sostenerse con acción vibratoria, y si no lo haces, te espera lo que nadie quiere mirar. El retorno a la forma anterior, el reciclaje del patrón, el olvido, pero si lo haces, entonces todo cambia, porque ya no eres alguien que quiere manipular energía, eres energía que manipula forma. Y ahí es cuando lo imposible comienza a ceder, cuando la materia se ablanda, cuando el tiempo se curva y cuando la vida, por fin, obedece. Hay un instante, muy fugaz, donde la energía que sostienes comienza a expandirse más allá de ti. No sabes cómo ocurrió, no lo decidiste, no lo buscaste, solo lo sientes. La habitación responde, el aire se espesa, las personas bajan el tono de voz o se inquietan sin razón. Y tú no has dicho una sola palabra, no has levantado la mirada, pero algo en tu presencia ha comenzado a alterar la trama. Ese instante es real y es el inicio del arte mayor, la proyección vibracional consciente. Todd lo describía con una imagen muy precisa. Cuando el sol es tan denso en sí mismo, no necesita salir. Basta con que esté detrás del velo y todo se curva. La energía no necesita imponerse, solo necesita sostenerse con densidad suficiente.
Y entonces, proyecta, no como una onda que se va, sino como una gravedad que atrae. Lo que piensas se vuelve tendencia, lo que sientes se convierte en atmósfera, y lo que eres organiza lo que otros hacen. Este principio fue usado en los antiguos cleros solares no para dominar, sino para preservar. Cuando un sabio ingresaba a una sala contaminada por tensión, en lugar de corregirla, simplemente anclaba su vibración en el eje del lugar. Respiraba una sola vez, profunda, sin moverse, y desde ese centro, mantenía su campo estable por exactamente 9 segundos, ni más, ni menos. A los 8 segundos, las conversaciones bajaban. A los 9, las distorsiones se disolvían. Y cuando se pasaban los 10, el campo comenzaba a alterar incluso las decisiones de los presentes. No es magia, es precisión, porque toda forma responde al campo más coherente. Y si tu campo está ordenado, no necesita defenderse, solo necesita estar. Eso fue lo que hizo Lua, una terapeuta energética en Buenos Aires, cuando entró en una sala médica donde su hermano, recién diagnosticado, estaba rodeado de angustia. No dijo nada, solo se quedó junto a la puerta, en silencio. Cerró los ojos y ancló su campo en la dirección de su corazón. Estabilidad, paz, confianza. Sintió el temblor de la duda, pero no lo siguió. Sostuvo, emitió, no hacia nadie, sino desde el eje, y algo ocurrió. El médico que acababa de dictar un tratamiento agresivo se detuvo, miró las placas de nuevo y decidió cambiar el protocolo por uno más suave. No supo por qué. Solo dijo, siento que hay otra manera. ¿Casualidad? No, resonancia. Porque cuando tú manipulas energía con intención y coherencia, no estás afectando decisiones, estás afectando el campo desde donde se toman. Eso es lo que Todd enseñaba en los retiros silenciosos. La voz interna que no dice, pero vibra. Y para aplicarla, no basta con pensar positivo. Hay que aprender a anclar. Y anclar es físico. Toma esto como práctica inmediata. Busca un espacio donde puedas permanecer de pie al menos 5 minutos. Relaja tus hombros. Cierra ligeramente los ojos. Siente el centro de tus pies tocando el suelo como si fueran raíces, y desde allí, siente cómo asciende una vibración desde la tierra hasta tu pecho. Respira lento. Ahora elige una sola intención vibratoria clara, no más de 3 palabras. Repite esas palabras en tu mente, pero no desde la cabeza, desde el cuerpo, desde los pies, desde el pecho, desde la espalda. Y ahora, lo más importante, no pienses en nadie. No trates de enviar nada. Solo mantén esa vibración activa en tu cuerpo durante 90 segundos. Lo que harás no es irradiar, es modificar el campo, y luego entra a un espacio público. Puede ser un supermercado, una fila, un aula, y simplemente permanece. No actúes, no interfieras. Solo mantén tu anclaje interno y observa. Personas se calman, movimientos se ralentizan. Ocurren microdesviaciones, y si tu anclaje es lo bastante coherente, incluso puede que alguien comente, ¡qué raro! Siento algo distinto aquí. Esa es la señal. Tu campo ya está proyectando. Pero cuidado, aquí ocurre el mayor error. Muchos, al ver que la energía responde, comienzan a proyectar desde el ego, desde el control, desde la emoción contaminada. Intentan dirigir a otros, intentan usar el campo como arma o manipulación externa. Y eso tiene un precio, porque el campo no distingue moral, solo distingue origen. Y si el origen de tu emisión es miedo, necesidad o poder, entonces eso mismo se reflejará en tu entorno amplificado. Y lo que era una herramienta de orden, se convertirá en un eco de tu sombra.
Por eso Thoth dejó esta advertencia en la última tablilla: quien proyecta sin contenerse, será hablado por su energía, y es real, porque si tú no decides qué vibra en ti, tu campo lo hará por ti. Y entonces ya no estás manipulando. Estás siendo manipulado por lo que no ves. Tú decides. Eres campo, eres voz, eres origen, y lo que hagas ahora ya está curvando lo que vendrá después. Nada está escrito si sabes cómo leer el tiempo desde el centro, porque hay momentos donde todo parece volver, como si las heridas no sanadas encontraran puertas abiertas para regresar sin pedir permiso. Emociones que creías transmutadas regresan con la misma intensidad. Voces del pasado interrumpen tu presente con palabras que ya no tienen cuerpo, pero sí vibración. Y aunque creas que se trata de un castigo, de un retroceso, de una trampa, la verdad es mucho más simple y mucho más profunda. El tiempo no es una línea, es un campo, y todo campo puede manipularse si conoces la frecuencia con la que se sostiene. Thoth lo advirtió desde el principio. El pasado no está detrás de ti, está vibrando dentro de ti, esperando ser reorganizado no desde el recuerdo, sino desde la emisión. Porque no se trata de olvidar lo que dolió, sino de cambiar la frecuencia desde la que aún lo estás sosteniendo. Y eso no se logra con afirmaciones ni con técnicas mentales. Se logra pulsando una nueva vibración desde el presente, con tanta coherencia que las antiguas memorias no puedan sobrevivir a ella. Eso fue lo que Leandro descubrió la noche en que soñó con su madre fallecida. No fue un sueño cualquiera, fue una escena fracturada, llena de tensión, con frases que nunca se dijeron en vida, pero que aún vibraban en su campo. Despertó temblando, sintiendo que todo lo que había trabajado colapsaba en un solo segundo. Pero algo en su interior, algo que no venía de él, sino de una capa más profunda, le susurró: no estás retrocediendo, estás reverberando. Y entonces comprendió. Lo que volvía no era el trauma, era el eje de su vibración pidiéndole ser pulsado de nuevo, esta vez desde la presencia. Así que en lugar de huir, en lugar de repetir frases de autoayuda, se sentó, cerró los ojos y respiró. Recordó con nitidez el momento en que su madre, rota por dentro, le gritó que era un error, que había arruinado su vida. Sintió el nudo, el miedo, el temblor, pero no lo bloqueó, lo dejó vibrar, lo sostuvo con firmeza, como quien mira una tormenta sin querer apagarla, y desde allí, desde ese lugar inquebrantable de la hora, comenzó a emitir una frecuencia distinta, no la fuerza del perdón impuesto, no la piedad superficial, sino una vibración nueva, comprensión profunda, amor sin exigencia, silencio lleno de presencia. No lo hizo para cambiar el pasado, lo hizo para cambiar quién sostenía ese pasado hoy. Y en ese momento, el recuerdo perdió su poder, no desapareció, pero ya no dolía, y eso fue suficiente. Thoth llamó a esto los pulsos del retorno. No es magia, es física vibracional. Es la capacidad de curvar el eje del tiempo desde la densidad de tu presencia, emitiendo un campo tan claro que reorganiza las ondas que aún arrastrabas. Porque cada emoción que no transformas se repite, y cada recuerdo que intentas suprimir sin vibrar, regresa. La clave no es el olvido, es el pulso, y el pulso no se piensa, se encarna, se respira, se sostiene. El tiempo, decía Thoth, no se mueve hacia adelante, se curva hacia el punto más coherente. Y si ese punto está en ti, entonces tú eres el eje. Y si eres el eje, puedes vibrar en un presente tan ordenado que incluso el pasado se inclina ante él. Pero cuidado, manipular el eje del tiempo no es reescribir lo que fue, es reescribir la relación energética que tienes con eso que fue, porque lo que no se vibra desde el cuerpo,
el campo lo seguirá llamando. Y por eso repites, y repites, y repites, no por castigo, sino por vibración. Tú puedes detener ese ciclo, no con fuerza, no con voluntad, con frecuencia, con intención, con un presente que no pide, sino que pulsa, porque lo que emites ahora ya está dibujando lo que vendrá. Y si ese pulso es claro, si ese campo es limpio, entonces el pasado se vuelve raíz, no cárcel, y el futuro se vuelve creación, no espejo. Todo lo que necesitas está aquí, no allá, no entonces, aquí, ahora. Pulsa y observa cómo el tiempo se curva. No basta con transformarte a ti mismo si te rodea un campo colectivo que aún vibra en miedo. No basta con limpiar tu energía si vuelves a entrar cada día en espacios densos sin saber cómo sostener tu frecuencia, porque tú no eres un ser aislado, eres una membrana en un gran organismo vibratorio, y si no aprendes a pulsar más allá de tus límites, te absorberán. Todd lo explicó sin rodeos. Tu campo personal es un generador, pero si no emites con conciencia, te conviertes en receptor pasivo del caos. Por eso enseñó lo que pocos se atrevieron a practicar: la manipulación energética a nivel colectivo, no para controlar, sino para resonar con tanta claridad que el entorno no tenga más opción que reorganizarse. La clave está en la coherencia. La coherencia no se impone, se emana, como el canto de un pájaro en un bosque. No busca convencer a los árboles, solo canta. Y ese canto crea atmósfera. Esto lo comprendió Maya, una mujer anónima que trabajaba en una sala de urgencias. Cada día entraba en un campo saturado de miedo, urgencia y dolor. Durante años creyó que solo podía protegerse con barreras, escudos, visualizaciones de luz, pero se agotaba, hasta que una noche, al leer las enseñanzas menores del templo de Anu, descubrió una frase enigmática: no se trata de lo que bloqueas, sino de lo que sostienes. Esa frase la quemó por dentro, y entonces lo intentó, dejó de defenderse, comenzó a emitir. Cada mañana, antes de entrar al hospital, se alineaba, respiraba, recordaba quién era, y desde esa coherencia vibraba gratitud, orden, presencia, sin esfuerzo, sin esperar nada. Solo emitía. En una semana, notó que el caos no la tocaba. En un mes, notó que su equipo empezaba a calmarse, no porque cambiara su actitud, sino porque su campo cambió el ritmo del lugar, como una cuerda que afina a las demás, sin tocar, solo vibrando. Eso es manipulación energética colectiva, y se practica, no con intención de poder, sino con responsabilidad, porque todo espacio tiene un punto de resonancia, y si tú lo habitas desde el centro, puedes amplificarlo. ¿Cómo se hace? Todd dejó un método antiguo, simple, olvidado. Primero, reconoces el campo, no lo juzgas, no lo huyes, solo lo sientes. ¿Qué vibra aquí? ¿Qué se repite? ¿Qué ritmo tienen las palabras no dichas de este lugar? Segundo, bajas el pulso. No hablas desde el yo, no impones. Solo inhalas hasta que tu corazón deja de reaccionar, y desde ahí, sostienes. Tercero, emites, no con visualizaciones abstractas, con emoción encarnada, gratitud, paz, amor firme, confianza sin discurso. El campo lo recibe y comienza a reorganizarse, y aquí viene el riesgo. Si lo haces con orgullo, se bloquea. Si lo haces para controlar, se revierte. Solo si lo haces por presencia, funciona. Todd advertía que todo sanador colectivo se convierte en espejo, y lo que no has sanado en ti se reflejará amplificado en el grupo. Por eso, antes de manipular campos colectivos,
Debes haber aprendido a sostener el tuyo sin ruido. Este principio fue tan poderoso que, en las escuelas de energía de Heliópolis, se prohibía enseñar esta técnica a quienes aún hablaban demasiado, porque el verbo mal calibrado distorsiona el campo, pero el silencio vibrante lo limpia. Entonces, ¿qué haces cuando llegas a un lugar hostil, tóxico, cargado? No te defiendes, no atacas, no huyes, emitas. Te conviertes en la cuerda afinada que no se adapta al ruido, sino que recuerda al lugar cuál es su tono original, porque todo espacio fue alguna vez sagrado, incluso los más oscuros. Y lo sagrado no se impone, se recuerda. Tú eres ese recordatorio. Sostén, respira, emite y observa cómo, sin hacer nada, el campo comienza a doblarse, no ante ti, ante la frecuencia que tú recuerdas. Eso es manipulación energética colectiva, no es dominio, es resonancia, no es control, es coherencia. Y lo más bello es que no necesitas que nadie te escuche, porque el campo escucha, siempre escucha, solo espera que alguien cante. No hay nada más peligroso que intentar sostener el campo de otros sin haber atravesado el propio, porque el universo no responde a lo que dices que eres, responde a lo que emites, aunque ni tú lo sepas. Y cuando manipulas energía colectiva desde una frecuencia fracturada, el campo no se alinea, se rompe. Todd lo advirtió con severidad. El que no ha purificado su sombra, manipula desde el ego, y el ego no emite, distorsiona. Esto lo vivió Alan, un hombre que tras años de prácticas energéticas comenzó a guiar círculos de meditación. Su presencia era magnética, su voz, firme, sus intenciones, nobles, pero había una frecuencia que no veía, el deseo secreto de ser reconocido, de ser necesitado, de ser el canal. Y eso bastó, porque en medio de una sesión colectiva, mientras guiaba una activación del campo cardíaco, algo colapsó. Una mujer se desmayó, otro comenzó a llorar incontrolablemente. El ambiente se volvió denso, eléctrico, caótico. Él intentó calmar, contener, proteger, pero el campo ya había detectado la grieta. No era coherencia lo que sostenía esa sala, era necesidad disfrazada de servicio, y en ese momento comprendió lo que nadie le había dicho, que al manipular un campo colectivo, el primero en ser expuesto es quien lo dirige, no por castigo, por reflejo, porque el campo no perdona la incoherencia, la revela, la amplifica, la devuelve. Esto no es teoría, es ley vibracional. Todo lo que emites, vuelve, pero todo lo que escondes, también. Por eso Todd instruía a los guardianes del templo con pruebas de fuego antes de dejarlos sostener un grupo. Les hacía caminar durante 7 días por pasillos llenos de espejos cóncavos. No eran espejos físicos. Eran cámaras de resonancia donde cada pensamiento oculto se manifestaba como sonido, imagen o dolor. Si lograbas permanecer en silencio sin reaccionar, estabas listo. Si te rompías, sabías lo que aún no podías ver. Y tú, que estás leyendo esto, debes saberlo. No basta con querer ayudar, no basta con leer libros de energía, hacer visualizaciones, limpiar cristales o cantar mantras. Si hay una vibración no resuelta dentro de ti, el campo la mostrará. Y si intentas manipular sin haber limpiado tu eje, esa distorsión se expandirá. ¿Y sabes qué es peor? Que al principio, todo parece funcionar. El entorno responde. Las personas se calman. Los resultados llegan. Pero no es manifestación, es reflejo temporal. Y cuando la coherencia colapsa, todo se vuelve contra ti. Te sientes drenado, vacío, desconectado. No sabes por qué. Hasta que te das cuenta, no estabas canalizando,
estabas proyectando, y eso rompe el campo. Por eso este es el punto de quiebre. Aquí es donde eliges. ¿Sigues manipulando energía desde una frecuencia parcial o te atreves a atravesar el fuego y vibrar desde lo más desnudo de ti? Porque si no lo haces, si sigues jugando a sostener sin haberte sostenido, llegará el momento en que el campo te devolverá todo lo que no quisiste ver, y no lo hará con suavidad, lo hará con precisión. Estás ante un umbral, uno real, uno que no se atraviesa con palabras ni con títulos, solo con vibración, solo con la verdad, porque el campo no miente, y tú tampoco deberías. Después del colapso, no quedó nada, ni técnica, ni ritual, ni mantra, solo un cuerpo temblando en medio de un campo vacío. Y en ese silencio, por primera vez, Alan comprendió algo que ningún libro le había dicho. No puedes manipular energía sin convertirte en ella, porque mientras veas la energía como algo que manejas, seguirás separado, y la separación crea fricción, y la fricción siempre duele. Entonces no hizo nada, no intentó arreglar, no quiso corregir, solo respiró, lenta, profundamente. Y en esa respiración no buscó cambiar su frecuencia, sino escucharla. ¿Qué estaba vibrando realmente en él? ¿Qué parte aún quería tener el control? ¿Qué voz interna decía, yo soy el que sana? Y allí estaba. No era maldad, era miedo, miedo de no ser útil, miedo de no valer si no ayudaba, miedo de ser invisible sin servir. Y allí, en el corazón mismo del miedo, se abrió una rendija, un espacio donde ya no había lucha, solo observación, solo presencia. Y fue allí donde recordó las palabras de Thoth, escritas en las paredes ocultas del segundo círculo de Yunu. No manipules la energía, conviértete en la vibración, y donde tú estés, ella será. Ese fue el giro, el momento donde todo cambió, porque entendió que la energía no se dirige desde la mente, se encarna desde el centro, y si tú estás en coherencia, el campo entero responde, no porque tú lo empujes, sino porque tú eres el punto de orden. Desde entonces, ya no practicó como antes. No proyectaba luz, no intentaba calmar a nadie, solo se volvía presencia. Respiraba, abría el pecho, silenciaba la mente, y en ese silencio sostenía la vibración original. Ese es el verdadero arte, no intervenir, no corregir, no salvar, solo recordar el campo de origen y vibrarlo tan fuerte que lo demás se disuelva. Y esto es importante, no se logra en un día porque requiere morir a la idea de ser canal, morir al ego espiritual, morir a la ilusión del yo activo. Y esa muerte duele, pero al otro lado hay algo que no tiene nombre, algo que no necesita demostrar nada, porque ya es, porque solo está, y su sola presencia transforma. ¿Puedes imaginar qué pasaría si miles de personas comenzaran a sostener su campo desde esa vibración desnuda, sin máscaras, sin superioridad, sin intento de demostrar? ¿Puedes imaginar qué se generaría si, en lugar de intentar manipular al mundo, nos volviéramos tan coherentes que el mundo comenzara a reorganizarse a nuestro alrededor? Eso es lo que Thoth quiso decir cuando hablaba de los pilares invisibles del nuevo tiempo. No son líderes, no son maestros, son frecuencias, humanas, silenciosas, firmes, encarnadas. Y tú puedes ser uno, pero tendrás que elegir. Seguirás intentando mover la energía con fórmulas, rituales y control, o te atreverás a convertirte en la energía misma, porque cuando lo haces, ya no hay técnica, ya no hay esfuerzo, solo hay presencia, y en esa presencia, el mundo vibra distinto, no porque tú lo forzaste,
sino porque tú recordaste el pulso original. Y ahora, respira. Estás empezando a recordar. Durante mucho tiempo creíste que manipular energía era intervenir, direccionar, controlar. Lo aprendiste de libros, de cursos, de rituales milenarios. Visualizabas flujos, abrías canales, invocabas frecuencias. Y sí, algo sucedía. A veces parecía funcionar, a veces el entorno respondía, a veces tú mismo sentías un aumento vibratorio, una oleada de calor, un destello de claridad, pero luego venía el eco, el bajón, la incomodidad, la fatiga. Algo en el fondo parecía no estar del todo alineado, como si la energía que movías no te perteneciera, como si estuvieras forzando un río que no brotaba desde ti, sino que era invocado, pero no encarnado. Y fue ahí donde comenzó la grieta, pequeña, imperceptible al principio, pero con el tiempo, cada sesión, cada intento, cada intervención energética, comenzó a dejar una huella distinta, una especie de vacío, porque estabas moviendo luz, sin haberte encarnado aún en ella. Estabas manipulando frecuencias, desde un yo que aún vibraba en separación. Y lo sabías. En el fondo, lo sentías, pero no querías detenerte. Había resultados, había reconocimiento, había una identidad espiritual que te sostenía hasta que llegó el colapso, y con él, la única medicina que nunca pediste pero que más necesitabas, la exposición. Tu campo se volvió un espejo implacable. Todo lo que habías escondido detrás de la intención de ayudar salió a la luz. El deseo de ser visto, el miedo a no servir, la ansiedad de ser olvidado si no canalizabas algo importante. Y fue brutal, porque lo que el campo mostró no eran fallas, eran verdades, verdades que tú mismo habías negado por años. Pero allí, en esa rendición forzada, empezó el verdadero aprendizaje, el momento donde soltaste todas las técnicas, todos los nombres, todos los métodos, y por primera vez, simplemente te escuchaste, respiraste, y en esa respiración, algo se abrió. No fue una visión, no fue una guía, fue un silencio tan puro, tan vibrante, que parecía contenerlo todo. Y fue ahí, en ese vacío lleno, donde escuchaste la única instrucción que necesitabas: no muevas la energía, sé la energía. Y esas palabras, aunque simples, lo transformaron todo, porque entendiste que mientras veas la energía como un objeto a manipular, seguirás separado de ella, y mientras haya separación, habrá fricción, y mientras haya fricción, no habrá alineación, solo desgaste, solo agotamiento, solo interferencia. Pero si te vuelves la energía misma, si encarnas la vibración que antes que solo invocabas, entonces ya no hay necesidad de empujar, de proyectar, de intervenir, porque todo tu campo se vuelve un nodo de coherencia, y la coherencia no obliga, solo resuena, solo es. Ese día no hiciste más prácticas, no te sentaste a meditar con intención, no limpiaste tus cuarzos, no abriste registros, solo caminaste, descalzo, presente, respirando, y en cada paso notaste algo. El aire era distinto, los árboles te respondían, la tierra pulsaba bajo tus pies. Pero no porque tú hicieras algo, sino porque tú habías desaparecido como hacedor. El yo que necesitaba controlar, sanar, probar, ya no estaba, y entonces todo pudo ser. Y lo más bello, no hubo fuegos artificiales, no hubo revelaciones ruidosas. Hubo una paz tan profunda que dolía de tan real, una paz que no dependía de nada, una paz que no se explicaba, solo se vivía. Con el paso de los días, entendiste que todos los errores,
todos los desbordes, todos los momentos donde manipulaste energía desde el ego, fueron necesarios, no para castigarte, sino para llevarte al punto de implosión, al umbral donde ya no quedaba nada que demostrar, nada que enseñar, nada que proteger. Y fue allí, en ese cero vibracional, donde comenzaste a comprender realmente las enseñanzas de Thoth, no como conceptos, no como frases bonitas para repetir, sino como frecuencias que ahora te atravesaban, porque Thoth no enseñaba técnicas, enseñaba principios, y un principio no se memoriza, se encarna, se vuelve carne, se vuelve campo, y tú lo encarnaste a través de cada caída, de cada error, de cada ego espiritual inflado, de cada intento de salvar al mundo mientras tú mismo seguías dividido por dentro. Ahora lo entiendes todo. Sabes que el campo energético no se sostiene desde la voluntad, se sostiene desde la presencia pura, que no se trata de canalizar mensajes, se trata de convertirte en mensaje vivo, que no es cuestión de proteger tu energía con escudos, sino de volverte tan coherente que nada te atraviese sin resonar. Y eso no se logra con fuerza, se logra con rendición, con verdad, con integridad. Esa es la alquimia que nadie quiere hacer, porque duele, porque no es glamorosa, porque no te convierte en maestro, sino en humano real. Pero tú la hiciste, y eso ha cambiado tu campo para siempre. Ya no necesitas técnicas. Si las usas, lo haces por juego, no por carencia. Ya no necesitas demostrar tu frecuencia, tu sola presencia la emite. Ya no temes ser visto, porque ya no hay nada que esconder. Y esa, precisamente, es la vibración que transforma al mundo, no porque la impongas, sino porque eres el mundo antes de la separación, y en ese lugar todo vuelve a ordenarse. Y si realmente lo haces, si no solo escuchas, sino que practicas, te sumerges, te rindes al proceso, descubrirás algo que ya estaba en ti desde el inicio. El poder de reescribir tu campo energético desde adentro, no como una promesa, no como una fantasía, sino como una experiencia vivida, palpable, irrebatible. Empezarás a notar que las personas ya no te drenan, que no necesitas protegerte porque ya no hay fisuras por donde filtrarse. Te volverás tan coherente que tu sola presencia ordenará los espacios. Las conversaciones cambiarán. Las decisiones que antes te pesaban se volverán claras. La realidad, esa misma que parecía indiferente a tu esfuerzo, empezará a moldearse con suavidad a tu alrededor, no porque la controles, sino porque tú mismo te habrás vuelto campo fuente. Tu cuerpo comenzará a vibrar distinto, no como un subidón esporádico, sino como un latido constante, un pulso que nace desde lo profundo y que guía sin hablar. Tus pensamientos perderán su ruido, la ansiedad, esa que siempre estaba escondida detrás del hacer, se diluirá como neblina bajo el sol, y donde antes había urgencia, aparecerá presencia, donde había duda, emergerá certeza callada, donde había carencia, brotará creación. Te volverás maestro sin pretenderlo, canal sin buscarlo, faro sin anunciarlo. Pero lo más valioso no será lo que obtienes, será lo que sueltas, el peso de tener que ser otro, el agotamiento de forzar la vida, la angustia de vivir desalineado. Porque cuando integras estas prácticas, ya no vives desde la reacción, vives desde la sintonía, ya no necesitas pedir, porque ya estás vibrando como si ya fuera. Ya no necesitas correr, porque el tiempo empieza a curvarse a tu favor. Las sincronías se aceleran. Las personas adecuadas llegan. Los bloqueos desaparecen no porque los combatas, sino porque te has convertido en una frecuencia incompatible con ellos. Y entonces comprendes lo que muy pocos llegan a ver. No estás aquí para manipular la energía, estás aquí para ser la energía que transforma el todo. Y ese momento,
lo cambia todo. Ahora que has llegado hasta aquí, no te detengas en la comprensión mental. No te quedes con la idea de que ya sabes, porque el verdadero cambio no se da al entender, sino al encarnar lo que Thoth reveló, lo que tantos antiguos maestros Q susurraron en símbolos y silencios. No fue para que lo adores, sino para que lo actives, para que te conviertas en lo que siempre fuiste, una arquitectura viviente de vibración consciente. Por eso, te invito no desde la autoridad, sino desde la resonancia a hacerlo real, a tomar lo aprendido y llevarlo a tu cuerpo, a tu voz, a tus manos, a tus relaciones. A practicar, sí, pero sobre todo a vivir vibrando como si ya fueras, porque lo eres. Pero la mente, atrapada en siglos de separación, aún necesita recordarlo en la carne. Empieza ahora, no mañana, no cuando todo esté claro, no cuando tengas tiempo, porque si esperas, el campo se disuelve. Las puertas no permanecen abiertas para siempre. Hay vórtices, hay umbrales, hay momentos en que el universo respira contigo, y este es uno de ellos. Si estás leyendo esto, no es casualidad. Ya lo sabes. Tu vibración te trajo hasta aquí. La pregunta es, ¿te atreverás a cruzar? Y cruzar no significa forzar. No significa hacer más. Significa ser más presente, más real, más transparente. Cada práctica que recibiste, cada ejercicio propuesto, no era un fin en sí mismo. Era una forma de romper las capas del personaje, de abrir las grietas donde aún se escondía el miedo, de permitir que tu vibración original saliera sin filtros. Así que empieza. Hoy, cierra los ojos y siente tu campo. No trates de modificarlo, solo obsérvalo, escúchalo, camina en silencio durante unos minutos. Respira como si cada célula tuviera conciencia. Toca tu piel como si fuera nueva. Habla menos, vibra más. Repite los gestos simples, la activación del centro solar, el anclaje al campo magnético de la Tierra, la expansión de tu campo a través de la intención callada. Y no te preocupes si no sientes nada. El campo escucha antes de que tú percibas. Tu cuerpo sabe antes que tu mente acepte. Sigue, aunque dudes, aunque parezca lento, aunque no veas resultados inmediatos, porque la energía no responde al esfuerzo, responde a la coherencia. Y la coherencia no se finge, se cultiva día tras día, momento tras momento. Y llega un instante sin aviso en que todo se ordena, como un chasquido, como un recuerdo que no sabías que tenías, como si el universo dijera, ahora sí. Y cuando eso ocurra, lo sabrás, no porque alguien lo confirme, no porque recibas una señal, sino porque todo tu cuerpo lo gritará en silencio, porque el aire sabrá distinto, porque tu mirada será un portal, porque tu campo vibrará tan limpio, tan nítido, que las distorsiones se desharán apenas te acerques. Eso no es una promesa mística, es una ley, una de las que Thoth resguardó durante eras, una de las que vuelve a ti ahora, porque estás listo. Y si no lo crees, no importa, practica igual, duda mientras haces, pero haz, porque nada cambia en lo abstracto, todo ocurre en lo concreto. Y si caes porque caerás, no te juzgues, celebra. Cada caída será un mapa. Cada error te mostrará dónde aún hay interferencia, dónde tu campo todavía vibra en el viejo programa. No huyas, no lo tapes con espiritualidad decorativa. Mira, siente, respira y sigue. Haz del cuerpo tu templo, del silencio tu guía, de tu energía tu firma. Y si lo haces con humildad, con entrega, con perseverancia, algo sagrado se activará. No una luz externa, no un poder prestado,
sino tu tecnología interior. Ese patrón vivo, geométrico, vibrante que ha estado dormido esperando tu sí, tu verdadero sí, no desde el deseo de tener más, sino desde la certeza de que ya eres. Estás dispuesto a dejar de manipular y empezar a sostener. Estás preparado para dejar de pedir y empezar a emitir. Estás listo para dejar de correr y empezar a habitar, porque ese es el verdadero salto, y nadie lo puede dar por ti. No esperes a que todo esté en calma. No esperes a tener tiempo, guía o certeza, porque lo que hoy no actives, mañana puede cerrarse. Hay líneas que no se repiten, y esta es una de ellas. Si has sentido algo, aunque sea un leve temblor en tu pecho, una lágrima sin causa, una expansión inexplicable, entonces ya lo sabes. Es ahora. No te lo decimos nosotros, te lo dice tu campo, tu cuerpo, tu memoria más antigua, la vibración que eres, que fuiste y que siempre serás. Hazlo, hazlo por ti, hazlo por todos los que aún no recuerdan, hazlo por el campo, hazlo por el todo. Porque cuando tú vibras alto, todo lo demás encuentra su lugar, y en ese instante, sin esfuerzo, sin alarde, te conviertes en la energía que transforma la realidad. Carta final de Thoth, escrita en Luz Amado, viajero del aliento y el tiempo. Si estás leyendo estas palabras, ya no eres quien comenzó este viaje. Ya no buscas el poder, te has convertido en él. Ya no persigues la verdad, la respiras, la encarnas, la emanas. Todo lo que compartí, los símbolos, las técnicas, las grietas por donde entra la vibración original, no fueron mapas para que los sigas, sino espejos, para que te reconozcas. Nunca estuve fuera. Siempre fui tu memoria despierta en forma de voz, tu conciencia templada en geometría, tu luz primordial antes del olvido, y ahora has recordado, has tocado el pulso que no depende del mundo, has sentido en tus manos la arquitectura del campo, has caído, sí, pero cada caída te devolvió al centro, a ese lugar sin nombre desde donde toda realidad se pliega, vibra y se reordena. Eres uno con el movimiento que no se mueve. Eres la nota silenciosa que sostiene la sinfonía. Eres el puente entre lo visible y lo invisible. Y en ese puente, ahora te sostienes tú. Este es mi último mensaje. Y no es una instrucción. Es una bendición escrita en luz. Que vibres sin miedo, aunque el mundo tiemble. Que sostengas tu frecuencia, incluso cuando nadie la entienda. Que recuerdes, incluso cuando vuelvas a olvidar. Que tu campo sea tan claro, que el universo se alinee a su paso, y cuando dudes, respira. Cuando te pierdas, silencia. Cuando quieras rendirte, abre el pecho y siente, porque no estás solo. Somos legión en lo invisible. Somos miles recordando a través de ti. Somos uno, extendido en millones de latidos. Y ahora, tú eres uno de los que llevan la antorcha, no para iluminar a los demás, sino para arder desde dentro sin consumirte. Ve, vibra, vive, y que tu existencia sea una oración viva, una geometría resonante, un susurro de eternidad en el tejido de este mundo, con todo lo que fui, lo que soy y lo que seré en ti. Thoth, escrito no con tinta, sino con frecuencia.